disponibles en las redes sociales. Estamos el día de hoy cumpliendo justo el número 200 de la nueva normalidad, ya 6 meses y medio y algunos días en donde el semáforo de riesgo epidémico ha marcado y ha normado las actividades a realizar en cada una de las entidades federativas con el objetivo principal de disminuir la transmisión comunitaria entre la población. Así también cumplimos hoy 287 conferencias vespertinas, en donde en cada una de ellas estamos actualizando el comportamiento de la epidemia en México e informando a la población sobre las principales medidas que deben de tomar para poder evitar los contagios y enfermarse. Si vemos la siguiente diapositiva, precisamente tenemos nuestro semáforo de riesgo epidémico. Como sabemos, este semáforo está vigente todavía toda esta semana y hasta el día domingo. En 2 días más, el día viernes, estaremos publicando la actualización de la nueva medición de riesgo para ver en las últimas 2 semanas de este año cuál será el riesgo para cada una de las entidades. Pero para hoy y para estos días siguientes, recordemos, tenemos todavía 2 entidades en el nivel máximo, 24 en el nivel alto, 3 en nivel medio y 3 en nivel bajo. Para fines prácticos, la mayoría de las entidades en el país tendrían al menos un nivel de riesgo alto, lo cual genera disminución de actividades o debería de generar disminución de actividades en los espacios públicos. De ahí el llamado constante que se está realizando a la población de poder quedarse en casa y si se tiene que salir, hacerlo solo para lo más indispensable. Entre lo que lógicamente destaca el hecho de poder demandar atención médica si uno está enfermo, sobre todo si pertenece a un grupo de riesgo, con mayor razón todavía debe demandar atención médica de manera oportuna en las primeras 24, 48 horas. Lógicamente hay que abastecer el seno familiar de los alimentos que son necesarios para el día a día. Tratemos de programar las menores salidas posibles, adquiriendo productos para más tiempo y que preferentemente sea solo un miembro del grupo familiar, del núcleo familiar, el que salga por estos insumos alimenticios o de limpieza o de otro tipo, y que lógicamente además esta persona sea alguien que no pertenece a un grupo de riesgo. Y si tenemos familiares, amigos, vecinos, conocidos que forman parte de un grupo de riesgo y no tienen a nadie que pueda auxiliarles en este tipo de compras, pues bueno, seamos solidarios con ellos y apoyemos y ayudemos a que estas personas que tienen factores de riesgo pues salgan lo menos posible al espacio público. Las 3 medidas que podemos realizar todos los días y de manera personal, recordémoslas siempre: la sana distancia, mínimo 1,5 metros, idealmente 2 metros de distancia entre cada una de las personas. Si tenemos que salir al espacio público, regresamos de él, lavado de manos frecuentemente y el uso correcto, el uso adecuado del cubrebocas, sobre todo en los espacios públicos cerrados o donde no puedo mantener una sana distancia. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos la actualización de la estadística para el día de hoy. Como ustedes pueden ver en las barras de los diferentes grupos de colores de las cuales están integradas para cada una de las semanas epidemiológicas, están representadas todas aquellas personas que al desarrollar signos y síntomas compatibles con la enfermedad, en este caso con COVID-19, pues demandaron atención médica y estas unidades de salud las clasificaron como casos sospechosos y las notificaron en la herramienta informática que es el CISBER, que para el día de hoy tiene más de 3.269.000 registros. Dado que estas personas ingresan a un protocolo de estudio, también para el día de hoy podemos saber que prácticamente la mitad de ellas, 49% para ser exacto, ya han dado negativo a la prueba de el virus SARS-CoV-2 y están precisamente representadas en las barras de color verde. Suman hoy 1.593.851. Pero como parte de este mismo proceso y además de las clasificaciones clínico-epidemiológicas que se realizan, también tenemos dentro de este grupo notificado al CISBER
1.277.499 personas que son casos ya confirmados de COVID-19. Dentro de este grupo también siempre actualizamos las personas que lamentablemente han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones de la enfermedad, que para hoy lamentablemente suman 115.769. Como vemos, el porcentaje de positividad que está representado en la línea de color naranja ha tenido variaciones, ondulaciones en las últimas semanas, incrementos en alguna de ellas y para efectos de las últimas 2 semanas graficadas, es decir, 48 y 49, una reducción continua en ambas semanas, situándose este porcentaje de positividad para el día de hoy y para la semana 49 en un 40%. Esto quiere decir que de cada 10 personas que están desarrollando signos y síntomas de una infección respiratoria aguda, 4, la causa de la misma es precisamente el virus SARS-CoV-2 y por eso se clasifican como casos de COVID-19. Las otras 6 personas pudieran estar desarrollando enfermedades producto de microorganismos, virus propios de la temporada invernal, que por cierto vemos que en la medida que vamos avanzando y entrando en la temporada invernal, el invierno como tal está ya a punto de empezar, es decir, el invierno estacional, pues vemos un incremento también en la cantidad de personas que desarrollan signos y síntomas respiratorios. Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos nuestros casos estimados, que están precisamente representados en la curva de color azul en la parte superior, y con esto estamos todos los días viendo cuál es el comportamiento de esta curva epidémica para efectos de la epidemia nacional, recordando que si esta curva se incrementa, se estanca o hace meseta o disminuye en algún momento, es precisamente las sumas y las restas de lo que ocurre en las 32 entidades federativas, sabiendo que básicamente son 8 las entidades que están contribuyendo a este incremento que vemos en las últimas semanas, mientras que todas las demás entidades o están en una fase de meseta media o baja o inclusive varias de ellas se encuentran todavía en un descenso, como lo hemos visto en el semáforo, precisamente entidades del sureste del país. Para el diferencial entre la semana 48-49, y esto lo estamos actualizando todos los días también, pues hoy tenemos un incremento de un más 16%, estamos todavía a la mitad de la semana, por lo tanto tenemos todavía al menos 3 días más en los cuales pudiera esta diferencia continuar incrementándose. 6% es la proporción de personas con inicio de síntomas en las últimas 2 semanas y por lo tanto representa la epidemia activa, es decir que más allá de este 1.455.143 personas que se estiman que se encuentran en la base del CISBER, tienen ya en estos momentos o se clasifican como COVID-19 o lo tuvieron en la historia, solamente 83.768 son las que se encuentran activas porque representan precisamente los casos de las últimas 2 semanas. Toda la diferencia, es decir, el 94% de toda esta cantidad son personas que ya están en un histórico desde que inició la pandemia en febrero e inclusive para el día de hoy estimamos que 945.673 son personas que ya se recuperaron, sanaron de la enfermedad y bueno, en este momento ya no tienen COVID-19. Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos también el enfoque hacia la mortalidad. Felizmente aquí no vemos un incremento importante como sí lo vemos en la cantidad de casos, es decir, sí hay personas que están enfermando y hay dispersión y hay transmisión comunitaria, sin embargo, esto todavía no tiene un reflejo directo en la mortalidad, en donde el incremento semanal entre la 48 y la 49 se ha mantenido bastante estable durante la semana, iniciamos con 1, luego subió un 2, hoy día subió un 3%, pero han sido cambios mínimos en relación a lo que sí vemos en la actividad epidémica de todos los casos. Y esto inclusive considerando que cuando hacemos esta diferencia de más 3%, estamos incluyendo todas las defunciones, no solamente las defunciones que ya han sido confirmadas a COVID-19, sino también estamos incluyendo aquellas que en este momento están esperando o el resultado del laboratorio o están esperando
esperando terminar el proceso de clasificación que se hace a través de la dictaminación clínica epidemiológica. Entonces, contemplamos todas en función de que tendríamos esa expectativa de que en algún momento el crecimiento pudiera darse de esta manera. Veamos la siguiente diapositiva, que es la ocupación y disponibilidad hospitalaria. Continúa el incremento, la tendencia ascendente que hemos visto prácticamente desde que a finales del mes de septiembre en este caso, tuvimos la mayor disminución observada a nivel nacional, y en la medida también que las entidades empezaron a tener incrementos importantes en la transmisión y en la ocurrencia de los casos, pues bueno, siempre 2 a 3 semanas después vemos también un incremento importante en las hospitalizaciones, porque recordamos que esta es una enfermedad que produce agravamiento de la misma, sobre todo en personas con factores de riesgo, y entonces si se incrementa la transmisión y se incrementan los casos, la proporción de personas que agravan también se incrementan y por lo tanto se requiere de una atención. Para efectos de la ocupación general a nivel nacional, 45%, y para efectos de las camas con ventilador, 38%. Como veíamos ayer, hay entidades, son digamos las menos en función del total. Ayer veíamos que eran solo 7 entidades las que superaban el 50% y son solo 2 las que superan el 70%, entre ellas la Ciudad de México, en donde continúan diariamente los trabajos de reconversión y expansión. Y sería la actualización para esta noche. Muchas gracias, doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud.